Catena Aurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Mateo capítulo 3. Lectura bíblica. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de la Judea, y diciendo, haced penitencia, porque se ha acercado el reino de los cielos. Pues este es de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto. Aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas. VV 1:3. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, 3. Cuando el sol nace, envía antes de aparecer sobre el horizonte sus rayos que hermosean el oriente, dando la aurora como precursora del día. Así el Señor, al nacer en el mundo, antes que aparezca con los resplandores de su doctrina, ilumina a Juan y le transmite la gloria de su espíritu a fin de que, precediéndole, anuncie su venida. Por ello el evangelista, después del nacimiento de Jesucristo y antes de exponer su doctrina, refiere el bautismo de Cristo, que fue acompañado del testimonio de San Juan su precursor, expresándose de esta manera, por estos días vino Juan Bautista predicando en el desierto. Hermenegilio. Por estas palabras San Mateo designa, no solo el tiempo y el lugar de la predicación de Juan, y lo concerniente a su persona, sino también su misión y el celo en cumplirla. Designa el tiempo en términos generales diciendo, en aquellos días. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,6. Tiempo que determina San Lucas de una manera más precisa refiriéndose a los poderes humanos, cuando escribe, en el año 15. Pero debemos entender que Mateo cuando dice, en aquellos días, quiso expresar un espacio más largo de tiempo, porque después de haber referido el regreso del Salvador de Egipto hecho que debió tener lugar durante su infancia, para que pueda combinarse con lo que refiere San Lucas de Jesucristo cuando tenía 12 años, añade inmediatamente, y en aquellos días, queriendo designar así, no solamente los días de la infancia del Salvador, sino todos los que transcurrieron desde su nacimiento hasta la predicación de San Juan. Hermenegilio. El evangelista designa a la persona de quien se trata por estas palabras, vino Juan, es decir, se descubrió el que por tan largo tiempo había estado oculto. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 9. ¿Y por qué fue necesario que Juan predicase a Jesucristo y apoyase con sus propias obras la misión del Redentor? En primer lugar, para enseñarnos la dignidad de Cristo, que como su Padre eterno, también él tiene sus profetas, según aquellas palabras dichas a Juan por Zacarías, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, LF1. En segundo lugar, para que no quede a los judíos ninguna causa de falsa vergüenza, lo cual el mismo evangelista da a entender cuando dice, Mt11, vino Juan sin comer y sin beber y dijeron, tiene el demonio. Vino el Hijo del Hombre, come y bebe, y dijeron, he ahí un hombre glotón. Por otra parte era también necesario que fuese anunciado por otro, y no por el mismo Jesucristo, lo que de él había de decirse, para que los judíos no pudiesen alegar lo que en cierta ocasión expresaban. JN 8, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Hermenegilio. El evangelista da a conocer el ministerio de Juan, cuando añade al nombre de este la palabra Bautista. De este modo prepara los caminos al Señor, porque los hombres hubiesen rechazado su bautismo si no hubieran sido preparados antes por otros. Denota el celo de Juan cuando dice predicando. Rábano. También Jesucristo había de predicar. Es por ello que cuando el tiempo fue oportuno, a saber, cerca de los 30 años, Juan empezando su predicación, preparó el camino al Señor. Hermenegilio. El evangelista añade el nombre del lugar, en el desierto de la Judea. San Máximo de Turín, Ioannem Baptistam, Nat. 1. Ahí donde su predicación no estuviese expuesta a la murmuración de una multitud insolente o a las sonrisas de un público impío, sino donde únicamente pudieran oírle los que buscaban la palabra de Dios por ella misma. San Jerónimo, in Isaías, 40,3. Puede considerarse también en esto, que la salvación y la gloria de Dios no se predican en la bulliciosa Jerusalén, sino en la soledad de la iglesia y en el vasto desierto de la multitud de los gentiles. San Hilario, in Mattheum, 2. O vino a la Judea desierta del trato de Dios, no de la frecuencia de los hombres, para que el lugar de la predicación sea testigo de aquellos a quienes estaba confiada esta predicación. La glosa. En sentido figurado, el desierto representa el camino que sigue el penitente lejos de los halagos seductores del mundo. San Agustín. El que no se arrepiente de su vida pasada, no puede emprender otra nueva. San Hilario, in Mattheum, 2. Por ello compara la vuelta a la penitencia con el reino del cielo que se acerca.
porque la penitencia es retroceso del error, una huida del mal que hace seguir a la vergüenza del pecado la declaración de un buen propósito. Tal es el sentido que se encierra en estas palabras, hace penitencia. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, om. 3. El Bautista se presenta desde el primer momento como el embajador de un rey benigno, prometiendo el perdón sin proferir amenazas. Los reyes suelen conceder indulgencia en todo su reino cuando les nace un hijo, pero antes envían pregoneros. Dios, en cambio, después del nacimiento de su hijo, queriendo otorgar el perdón de los pecados, envió primero a Juan como heraldo que exige y dice, hace penitencia. Oh tributo admirable, que lejos de empobrecer enriquece. Pues cuando alguien retribuye lo que debe de justicia, no otorga nada a Dios, sino que más bien adquiere para sí la ganancia de su salvación, porque la penitencia purifica el corazón, ilumina nuestros sentidos y prepara nuestras facultades todas para recibir a Jesucristo. Por esto añade el evangelista, y el reino de Dios está cerca. San Jerónimo. San Juan Bautista es el primero que anuncia el reino de Dios, porque este honor era debido al precursor de Jesucristo. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mattheum, om. 10. De este modo anuncia a los judíos lo que ellos no habían escuchado ni siquiera de boca de los mismos profetas, y sin hablarles de la tierra hace que sus miradas se levanten a las alturas del cielo, alentándolos por la novedad de la predicación, a buscar a aquel a quien predican. Hermenegio. La frase reino de los cielos tiene 4 sentidos. Significa a Jesucristo según aquel pasaje de San Lucas, el reino de Dios está dentro de vosotros, LF 17,21. Significa también a la Santa Escritura, según las palabras de San Mateo, os será quitado el reino de los cielos, y será dado a otra gente que dé fruto, MT 21,43. Significa a la Santa Iglesia, según las palabras de San Mateo, es semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, MT 25. Finalmente significa al trono celestial, según aquellas palabras, muchos vendrán de oriente y de occidente, y descansarán en el reino de los cielos, MT 8,11. Y todo esto puede entenderse aquí. La glosa dice, pues, se acerca el reino de los cielos, porque si no se acercase, ninguno podría ir, los enfermos y los ciegos carecían de camino, que es Cristo. San Agustín, de Consensu Evangelistarum, 2,12. Los otros evangelistas omiten estas palabras de San Juan. Sigue el Evangelio, este es de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas vuestras sendas. Esto se dice de una manera ambigua, y no se sabe si el evangelista dijo esto aludiendo a sí mismo o si continuando las palabras añadió, para que se entienda que San Juan dijo todo esto, hace penitencia, porque se acerca el reino de los cielos, esto es pues, etc. Y no debe extrañar que no diga, yo soy, sino este es, porque San Mateo dice, encontró a un hombre sentado en la oficina de impuestos, y no dijo, me encontró. Porque si así fuera, no llamaría la atención, si preguntado qué era lo que decía de sí mismo, como dice San Juan Evangelista, respondiera, yo soy la voz del que clama en el desierto. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 7. Se sabe que el Hijo unigénito se llama Verbo del Padre, según aquellas palabras, en el principio era el Verbo. Según nuestro mismo modo de entender, sabemos que la voz suena para que la palabra se pueda oír. San Juan, al ser precursor de nuestro Señor, se llama voz, porque por su mediación el Verbo del Padre, esto es la voz del Padre, es oída por los hombres. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, om. 3. La voz es un sonido confuso, que no manifiesta ningún secreto del corazón, sino que significa solamente que el que clama quiere decir algo. La palabra, pues, es una locución que manifiesta el misterio del corazón, pero la voz es común a los hombres y a los animales, la palabra es solo propia de los hombres. Por eso San Juan se llama voz y no palabra, porque por su medio Dios no manifestó sus disposiciones sino tan solo su intención de hacer algo en beneficio de los hombres. Después manifestó por medio de su Hijo, de una manera clara, el misterio de su voluntad. Rábano. El que con verdad se llama la voz del que clama, se llama así por la fuerza de su predicación. El clamor tiene lugar de 3 modos, si está lejos aquel a quien se habla, si está sordo, o si, indignado, no quiere oír. Y estas 3 circunstancias sucedieron respecto del género humano. La glosa es, pues, San Juan como la voz de la palabra que clama. La palabra clama en la voz, es decir, Jesucristo en San Juan. Veda.
Así también clamó en todos aquellos que desde el principio dijeron algo, divinamente inspirados. Sin embargo solamente este es voz, porque por su medio se manifiesta presente el verbo que otros enunciaron a lo lejos. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 7. San Juan es el que clama en el desierto, porque anuncia el consuelo de su Redentor a la Judea abandonada y perdida. Remigio. En cuanto a la historia, clamaba en el desierto porque estaba separado de las turbas de los judíos. ¿Qué es lo que clama? Lo dice cuando añade, prepara los caminos del Señor. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 3. Así como preceden a un gran rey que ha de emprender una expedición, los que hacen preparativos, los que quitan las cosas poco decentes, los que componen lo deteriorado, así San Juan precedió a nuestro Señor, quitando de los corazones, con las mortificaciones de la penitencia, las inmundicias de los pecados, y organizando, en cuanto a los preceptos del Espíritu, todas las cosas que habían quedado desordenadas. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 20. Todo aquel que predica la recta fe y las buenas obras, prepara, a los corazones de los que lo oyen, el camino para ir al Señor. Ordena las sendas que conducen al Señor, cuando, por medio de la palabra y de la buena predicación, forma los deseos perfectos en el alma. La glosa. La fe es el camino por donde la palabra llega al corazón, cuando se mejoran las costumbres, se enderezan las sendas. Lectura bíblica. El mismo San Juan tenía vestido de pelos de camello, y un ceñidor de piel rodeaba su cintura. Su alimento era de langostas y de miel silvestre. 4. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 3. Después que él manifestó que era la voz del que clama en el desierto, el mismo evangelista añade con prudencia, el mismo Juan, en lo que se manifiesta cuál era su vida, porque él se pone como testigo de Cristo. Su vida, pues, es de él, porque ninguno puede ser testigo idóneo de otro, si no fuese suyo propio. San Hilario, in Mattheum, 2. Había tenido San Juan el predicador, así como el lugar más propicio, el vestido más oportuno y la comida más adecuada. San Jerónimo. Tenía el vestido de pelo de camello, no de lana, porque el primero es señal de penitencia austera, mientras que el segundo es señal de molicie. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 3. A los siervos del Señor no conviene tener el vestido de lujo, ni usarlo para complacencia de la carne, sino solo para cubrir la desnudez. Tenía, pues, San Juan un vestido no suave ni delicado, sino cilicio fuerte, áspero y que le mortificaba el cuerpo más que la abrigaba, para que así pudiese decirse de la virtud de su alma lo que del vestido de su cuerpo. Sigue, y un ceñidor de piel rodeaba su cintura, etc. Era costumbre entre los judíos usar ceñidores de lana, pero este, como queriendo hacer algo más fuerte, se ceñía con correa de piel. San Jerónimo. Es cierto lo que sigue, su alimento era la langosta y la miel silvestre. Esto es muy oportuno para el que habita en la soledad, para que no experimente las delicias de la comida, sino las necesidades de la vida humana. Rábano. Se contentaba con una comida frugal, formada con unas pequeñas aves y con la miel que encontraba en los troncos de los árboles. En las palabras de Arnulfo, obispo de las Galias, encontramos que existe un género de langostas menudas en el desierto de Judea, que teniendo unos cuerpos como el dedo menor de la mano, se cogen fácilmente en las hierbas delgadas y cortas y que, cocidas con aceite, proporcionan alimento al pobre. También cuenta, que en el mismo desierto hay árboles que tienen hojas largas y redondas de color de leche y de un sabor agradable, que siendo de una naturaleza frágil, se quiebran con las manos y se comen. Y esto es lo que se llama miel silvestre. Remigio. Bajo esta forma de vestir y en esta clase de alimento, manifiesta que lamenta los pecados de todo el género humano. Rábano. Su vestido y su comida pueden expresar su modo de sentir. Usaba vestidos austeros, porque reprendía la vida de los pecadores. San Jerónimo. La correa de piel con que se ceñía, como Elías, es la señal de la mortificación. Rábano. Comía langosta sin miel silvestre, porque su predicación sabía bien a la muchedumbre y lograba mejor sus fines. En la miel se representa la dulzura, en la langosta el vuelo pronto, pero corto. Remigio. Por medio de Juan, que quiere decir gracia, se significa a Jesucristo, que trajo la gracia al mundo, por su vestido se designa la iglesia de los gentiles. San Hilario, in Mattheum, 2. Con los despojos de los rebaños inmundos, en que los gentiles se consideran iguales, se viste el predicador de Cristo,
y con el hábito del profeta se santifica todo lo que antes había subsistido en ellos inútil o manchado. Y el ceñirse con una correa es un medio propicio para estar dispuestos a cuanto exija el servicio de Cristo. En la comida también se eligen las langostas, que se espantan ante los hombres y vuelan por todos lados cuando alguien se aproxima. Pero nosotros, que por cualquier palabra y convenio éramos llevados a dar los mismos saltos, con una voluntad voluble, haciendo obras inútiles, profiriendo palabras de queja, sin un lugar estable, ahora somos el alimento de los santos, la sociedad de los profetas, los escogidos. Por lo tanto debemos dar con la miel silvestre una comida dulcísima que salga de nosotros y no de las colmenas de la ley, sino de los troncos de los árboles silvestres. Lectura bíblica. Entonces salía hacia él Jerusalén y toda la Judea, y toda la región cercana a las márgenes del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. VV 5:6. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, 2. Habiendo expuesto la predicación de San Juan, añade oportunamente, entonces salía a Jerusalén a buscarle, etc. Más resonaba la fama de su vida en el desierto que la atención a su clamor. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 10. Era admirable ver tanta paciencia en un ser humano, y esto es lo que más atraía a los judíos, que veían en él al gran Elías. Hubo también de contribuir a su admiración el que apareciera un profeta después de tanto tiempo. El modo singular de predicar contribuía a ello. No oían de Juan nada de lo que acostumbraban oír a otros profetas, como eran las batallas y las victorias de acá abajo, sobre Babilonia y Persia, sino que hablaba de los cielos, de cuánto conduce a ellos y de los castigos del infierno. Dice, pues, entonces salía él Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán. La glosa. Ofrecía el bautismo, pero no el perdón de los pecados. Hermenegildo. El bautismo de San Juan prefiguraba a los catecúmenos, porque así como son catequizados los niños para que se hagan dignos del sacramento del bautismo, así bautizaba San Juan, para que bautizados por él, después, viviendo piadosamente, se hiciesen dignos de recibir el bautismo de Cristo. Bautizaba en el Jordán, para que ahí se abriese la puerta del reino de los cielos, donde a los hijos de Israel se les dio facilidad de entrar como a tierra de promisión. Sigue, confesando sus pecados. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Mattheum, 3. Comparándose con la santidad del Bautista, ¿quién puede considerarse justo? Así como un vestido blanco, si se coloca junto a la nieve, aparece sucio y oscuro, así todo hombre comparado con San Juan parece inmundo, y por ello confesaba sus pecados. La confesión de los pecados es el testimonio de la conciencia que teme a Dios. El temor perfecto hace desaparecer toda vergüenza. Se encuentra la deformidad de la confesión ahí donde no se da crédito a los rigores del juicio. Y por lo mismo que es una pena grande avergonzarse a sí mismo, nos manda Dios confesar nuestros pecados para que se sufra la vergüenza en vez de la pena, y esto ya se considera como parte del juicio. Rábano. Bien se decía que los que iban a bautizarse salían a encontrarse con el profeta, porque si alguno no se alejaba de la ligereza y si no renunciaba a las pompas del diablo y a los halagos del mundo, no podía obtener un bautismo de salvación. Y bien se decía que aquellos que en el Jordán eran bautizados bajaban, porque descendían de la soberbia de la vida a la humildad de la verdadera confesión. Ya entonces los que habían de bautizarse daban el ejemplo de confesar los pecados y de prometer una vida mejor. Lectura bíblica. Viendo a muchos fariseos y saduceos que venían a bautizarse, les dijo, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la justicia que sobre vosotros venía? Haced frutos dignos de penitencia. Y no queráis decir dentro de vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham, porque en verdad os digo, que Dios puede suscitar hijos de Abraham de estas piedras. Ya la segura está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé frutos buenos, será cortado y arrojado al fuego. VV 7:10. San Gregorio Magno, Regula Pastoralis, 3. Debe conformarse la predicación de los doctos con la clase del auditorio, para que así cada uno tome lo que le conviene y nunca se separen de la edificación de los demás. La glosa. De donde fue necesario que después de la doctrina que San Juan había predicado a las muchedumbres, el evangelista hiciese mención de aquella, con la que instruyó a los que parecían más aprovechados. Y por ello dice, viendo, pues, muchos de los fariseos, etc. San Isidoro de Sevilla, Etymologiarum Sive Originum Libri, 8,4. Los fariseos y los saduceos son contrarios entre sí, porque la palabra fariseos traducida del hebreo al latín quiere decir separados,
ya que anteponen la tradición y la observancia a la justicia, de donde se llaman separados por el pueblo, como por la justicia. Los saduceos se interpretan como justos, se atribuyen en nombre lo que no son. Niegan la resurrección de los cuerpos y enseñan que el alma muere al mismo tiempo que el cuerpo. Admiten únicamente los 5 libros de la ley y rechazan los vaticinios de los profetas. La glosa. Viendo el Bautista venir a bautizarse a los que se consideraban entre los judíos como los mayores, les dijo: raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que está próxima? Hermenegio. Es costumbre de la escritura poner los nombres en consonancia con las obras, según aquellas palabras de Ezequiel, tu padre amorreo, Ez 16. Así estos, a imitación de las víboras, son llamados raza de víboras. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermataeum, Om. 3. Así como el médico hábil ve el color del enfermo conoce la clase de enfermedad, así San Juan conoce las malas inclinaciones de los fariseos que venían hacia él. Sin duda pensaron dentro de sí: vamos y confesemos nuestros pecados. Ningún trabajo nos cuesta. Somos bautizados y conseguimos el perdón de nuestros pecados. Necios. ¿Acaso cuando se come y se digiere un alimento que perjudica, no es necesaria la medicina? Así, es necesario mucho cuidado y mucha vigilancia al hombre después que se ha convertido y bautizado, para que la herida de los pecados se cure perfectamente. Por eso los llama raza de víboras. La condición de la víbora es tal, que cuando muerde al hombre, este corre enseguida al agua, la que si no encuentra muere. Por lo tanto a estos llamaba raza de víboras, porque habiendo cometido pecados mortales, corrían al bautismo para que, como las víboras, pudiesen ir de la muerte por medio del agua. Además es propio de las víboras romper las entrañas de sus madres al nacer. Por lo mismo que los judíos al perseguir con pertinacia a los profetas habían dañado a su madre, la sinagoga, eran llamados raza de víboras. Además, las víboras son hermosas y como pintadas por fuera, pero por dentro están llenas de veneno. Así estos manifestaban el atractivo de la santidad en el rostro. Hermenegio. Cuando se dice, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que viene?, ¿se sobreentiende otra cosa que a Dios? Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermataeum, Om. 3. ¿Quién nos ha enseñado esto? ¿Acaso Isaías el profeta? No. Si él mismo os hubiese enseñado, no pondríais vuestra esperanza solo en el agua, sino también en las buenas obras. Aquel dice: lavaos, y quedad limpios, separad la inmundicia de vuestras almas, aprended a obrar bien. También tenemos a David que dice: me lavarás y quedaré más limpio que la nieve. Pero él mismo dice después: un espíritu atribulado es un sacrificio aceptable ante Dios. Por tanto, si fuerais discípulos de David, vendríais al bautismo con el llanto y la aflicción. Hermenegio. Si alguno demuestra que se puede leer en tiempo futuro este sería el sentido: ¿qué doctor, qué predicador podrá aconsejaros para que podáis huir de vuestra eterna condenación? San Agustín, de Civitate Dei, 9,5. Dios por cierta semejanza de operaciones, no por las malas inclinaciones, según la Escritura, se llena de ira, pero no se turba por ninguna pasión. Esta expresión suprime toda intención de venganza, no su estado de ánimo. La glosa. Si queréis, pues, huir, hacer frutos dignos de penitencia. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 20,8. En estas palabras debe notarse que no solo aconseja hacer frutos de penitencia, sino frutos dignos de penitencia. Debe saberse, pues, que al que no ha cometido ninguna cosa ilícita, a éste se le concede que use de cosas lícitas. Pero si alguno ha caído en la culpa, tanto debe separar de sí las cosas lícitas cuanto se acuerda de haber cometido las ilícitas. La conciencia de cada uno conoce que, tanto debe buscar las ganancias mayores de las buenas obras por medio de la penitencia, cuanto mayores fueron los daños que ocasionó por las culpas. Pero los judíos, gloriándose de la nobleza de su raza, no querían reconocerse como pecadores, porque descendían de la estirpe de Abraham. Y por ello se les dice con propiedad: y no queráis decir dentro de vosotros, tenemos por padre a Abraham. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Mattheum, Om. 11,2. Dijo esto, no prohibiéndoles que dijesen que descendían de él, sino que se confiasen de esto, no aplicándose a la virtud de su espíritu. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Supermataeum, Om. 5. ¿Qué aprovecha aquel a quien manchan sus costumbres, una descendencia noble? ¿O qué daño hace una descendencia envilecida a aquel a quien adornan las buenas costumbres? Es mejor para cada uno que se gloríen sus padres en él,
que él en sus padres. Así, vosotros no queráis gloriaros diciendo, porque tenemos por padre a Abraham. Más bien avergonzaos porque sois sus hijos y no habéis heredado sus virtudes. Parece nacido de adulterio el que no se parece a su padre. Excluye la gloria de los padres diciendo, y no queráis decir. Rábano. Por lo mismo que el pregonero de la verdad quería excitarlos a hacer frutos dignos de penitencia, los invitaba a la humildad, sin la cual ninguno puede arrepentirse, añadiendo, os digo en verdad que Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. Heremigio. Se dice que San Juan predicó junto al Jordán, cerca de aquel sitio en donde por mandato de Dios se pusieron 12 piedras que se habían sacado del río. Puede suceder que, aludiendo a estas, dijere que suscitaría hijos de Abraham de aquellas piedras. San Jerónimo. En lo que indica el poder de Dios, porque el que había sacado todas las cosas de la nada, podría sacar de las piedras durísimas un pueblo. La glosa. Los primeros rudimentos de la fe consisten en creer que Dios puede hacer cuanto quiera. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 11,2. Sacar hombres de las piedras, es lo mismo que hacer que naciera Isaac de Sara. De aquí que el profeta dice, mirad a la piedra, de la que habéis salido. Recordándoles esta profecía, les demuestra que ahora es posible que pueda hacer una cosa semejante. Rábano. O, de otro modo, con el nombre de piedras se significa la gente que adoró las piedras. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. Además, la piedra dura aprovecha para la obra, y cuando ésta se ha hecho con ella, la obra no deja de existir. Así, la gente que ha creído con dificultad, permanece siempre firme en la fe. San Jerónimo. Separaré de vosotros el corazón endurecido, y os daré un corazón de carne. En la piedra se significa la dureza, en la carne la blandura. Rábano. De las piedras han salido los hijos de Abraham, porque mientras los gentiles creyeron en la descendencia de Abraham, esto es, en Jesucristo, fueron hechos sus hijos, y unidos a su descendencia. Se sigue. Ya está puesta el hacha a la raíz del árbol. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. El hacha es la ira cortante de la consumación, que habrá de cortar el mundo entero. Pero si ha sido puesta, ¿por qué no corta de antemano? Porque los árboles son racionales, y pueden hacer lo bueno o lo malo. Así, viendo el hacha puesta junto a las raíces, teman el corte, y hagan buenos frutos. Luego el anuncio de la ira, que es la colocación del hacha junto a la raíz, aunque no haga daño alguno, sin embargo, distingue a los buenos de los malos. San Jerónimo. El hacha es la predicación del Evangelio, según Jeremías, que compara la palabra del Señor con el hacha que corta la piedra. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 20,9. El hacha es nuestro Redentor que, constando de naturaleza divina y humana, representa la fuerza motriz, y la fortaleza en la economía de la redención, ya que, si bien aparece con forma humana, procede de la divinidad. Este es el hacha puesta junto a la raíz del árbol, puesto que, si bien espera por la paciencia, conoce, sin embargo, cuánto ha de hacer. Todo árbol que no da buenos frutos, será cortado y arrojado al fuego. Mt 7. Porque cualquiera que obra mal encuentra preparado el fuego del infierno por haber despreciado el consejo de hacer buenos frutos de penitencia. Se dice que el hacha no está puesta junto a las ramas sino junto a la raíz. Cuando mueren los hijos de los malos son cortadas las ramas que no dan fruto, pero cuando sucumbe toda una generación con el Padre, se corta todo el árbol por la raíz para que ya no puedan nacer los renuevos malos. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 11,3. Cuando dice todo, excluye al primero, como por excepción. Como si dijese, aunque fueses descendiente de Abraham, sufrirás la pena si permaneces sin fruto. Rábano. 4 son las especies de los árboles, una es toda seca, a quien se asemejan los paganos, otra verde, pero sin fruto, a quien se comparan los hipócritas, la tercera verde y dando fruto, pero fruto envenenado, a quien se comparan los herejes, la cuarta también verde y dando buenos frutos, a quien se comparan los católicos verdaderos. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 20,9. Luego todo árbol que no dé buen fruto, será cortado y arrojado al fuego, porque siempre tiene preparado el fuego del infierno el que desprecia el hacer aquí buenos frutos. Lectura bíblica. Yo en verdad os bautizo aquí en agua para que hagáis penitencia, pero el que ha de venir después de mí, es más fuerte que yo, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego.
Ya tiene el bieldo, aventador, en su mano, y limpiará muy bien su era, y reunirá el trigo en su granero, pero quemará las pajas en el fuego inextinguible. VV 11:12. La glosa. Ya San Juan había explicado en las palabras que anteceden lo que más adelante predicó de una manera sintética sobre hacer penitencia. Le faltaba, pues, explicar lo que ya había dicho de la aproximación del reino de los cielos. Por ello dice, yo os bautizo en agua, para que hagáis penitencia. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 7,3. San Juan no bautiza en espíritu sino en agua, porque no podía perdonar los pecados. Lava los cuerpos por el agua, pero no lava las almas con el perdón. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 10,1. Como no había sido ofrecida aún la hostia, ni se había perdonado el pecado, ni el Espíritu Santo había bajado sobre el agua, cuál debería ser el perdón de los pecados. Pero como los judíos no conocían sus propios pecados y esto era para ellos la causa de todos sus males, vino San Juan invitándolos al conocimiento de sus propios pecados, y recordándoles la necesidad de hacer penitencia. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 7,3. Porque bautiza a quien no puede perdonar pecados. Para que, observando la misión del cargo de precursor, preparase los caminos a aquel a quien, como había sido su precursor en el nacimiento, lo prefigurase también bautizando también al que después debía bautizar. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. Fue enviado San Juan a bautizar para que predicase la presencia corporal del Hijo de Dios a los que viniesen a bautizarse, como él mismo dice en aquellas palabras, para que se sepa en Israel, que yo he venido a bautizar en agua. JN 1,31. San Agustín, In Ioannem, 5,5. Bautizaba, porque convenía que Jesucristo fuese bautizado. Pero, ¿por qué no fue bautizado solo Jesucristo por el Bautista, ya que éste había sido enviado para esto? Porque si solo Jesucristo hubiese sido bautizado por San Juan, no faltarían quienes creyesen que el bautismo de San Juan era más meritorio que el de Jesucristo, ya que solo Jesucristo era digno de ser bautizado por él. Rábano. Bautiza, por lo tanto, para que, distinguiendo a los verdaderos penitentes de los que no lo son, con esta señal pudiesen los primeros hacerse dignos del bautizo de Jesucristo. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. Porque por lo mismo que bautizaba por Cristo, predicaba que habría de manifestarse a los que venían, y anuncia su poder supremo diciéndoles, el que ha de venir después de mí, es más fuerte que yo. Remigio. Debe saberse que Cristo ha venido después de San Juan de 5 modos, naciendo, predicando, bautizando, muriendo y bajando a los infiernos. Y con mucha razón se dice que Cristo es más fuerte que el Bautista, porque este es un simple hombre, mientras que Cristo es Dios y hombre. Rábano. Como si San Juan dijese, yo soy fuerte para invitaros a la penitencia, pero aquel lo es perdonando los pecados, yo predicando el reino de los cielos, aquel dándolo, yo bautizando en agua, aquel en espíritu. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 11,4. Cuando oigas que es más fuerte que yo, no juzgues que digo esto por comparación, porque no soy digno ni siquiera de contarme entre sus servidores para tomar la menor parte, aunque fuese la más vil de su ministerio. Por ello añade, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. San Hilario, in Matteum, 2. Dejando a sus apóstoles también la gloria de extender la predicación, puesto que sus pies dichosos habían de anunciar por doquier la paz y la adoración que se debía a Dios. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. Por los pies de Cristo debe entenderse a los cristianos, principalmente a los apóstoles y a los demás predicadores, entre los que se encuentra San Juan Bautista. Los calzados son las enfermedades con las cuales, dice, están cubiertos los predicadores. Estos calzados de Cristo son los que llevan los predicadores, y San Juan los llevaba también. Pero dice que no es digno de llevarlos, para manifestar mejor la gracia de Jesucristo que sus méritos. San Jerónimo. En otro evangelio se dice, la correa de cuyo calzado no soy digno de soltar, JN 1,27. Aquí se demuestra su humildad, allí su misión. Porque siendo Jesucristo el esposo y no mereciendo Juan desatar la correa del esposo, su casa no puede llamarse casa de descalzado, según la ley de Moisés, de T25, y el ejemplo de Ruth 4. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. Porque ninguno puede dar un beneficio más digno que lo que él mismo es, ni hacer una cosa que no sea él mismo.
Añade con mucha oportunidad, Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. San Juan, siendo corpóreo, no podía dar un bautismo espiritual y por ello bautiza en agua que es materia. Cristo es espíritu porque es Dios. El Espíritu Santo también es espíritu, el alma también es espíritu y por eso el Espíritu bautiza con espíritu. El bautismo espiritual aprovecha, porque entrando el Espíritu abraza el alma y la rodea como de un muro inexpugnable y no permite que las concupiscencias de la carne puedan vencerla. Sin duda, no hace que la carne no se levante contra el Espíritu, pero retiene al Espíritu para que no consienta en la tentación. Por lo mismo que Jesucristo es juez, bautiza en fuego, esto es, en las tentaciones. En cambio un simple hombre no puede bautizar en fuego, pues tiene potestad para tentar a aquel que puede remunerar. Este bautismo de la tribulación, esto es, del fuego, quema la carne para que no engendre las concupiscencias, pues la carne no teme las penas espirituales, sino las carnales. Por ello, el Señor manda sobre sus hijos tribulaciones carnales, para que teniendo sus propias angustias la carne no se complazca en hacer lo malo. Ya vemos que el Espíritu rechaza las concupiscencias y no permite que prevalezcan. Por ello el fuego quema hasta sus raíces. San Jerónimo. En espíritu y en fuego, porque el Espíritu Santo es fuego, que descendiendo se posa sobre cada uno de los apóstoles en forma de fuego. Así se cumple la palabra del Señor que dice, he venido a prender fuego a la tierra. LF 12, porque al presente somos bautizados en espíritu y en adelante los seremos en el fuego, según aquellas palabras del apóstol, el fuego probará la calidad de obras de cada uno. 1 Cor 3. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 11,4. No dice, pues, os dará el Espíritu Santo, sino os bautizará en el Espíritu Santo. La misma argumentación metafórica de que se vale hace resaltar la abundancia de la efusión de la gracia. Por esto se demuestra también que solo basta la voluntad, aún en la fe, para justificarse, y que no son necesarios los trabajos y los sudores, y así como es fácil ser bautizados, así por su medio, es fácil mudarse y hacerse mejores. En el fuego demuestra la vehemencia de la gracia, que no puede contrariarse, y para que se conozca que a semejanza de los antiguos y grandes profetas, puede transformar a los suyos. Por ello, pues, hace mención del fuego, porque muchas de las visiones de los profetas se verificaron por medio del fuego. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. Se desprende que el bautismo de Jesucristo no anula el bautismo de San Juan. Antes al contrario, lo confirma. Quien es bautizado en nombre de Jesucristo recibe ambos bautismos, el de agua y el de espíritu, porque Cristo era espíritu y tomó cuerpo para poder dar el bautismo corporal y el espiritual. El bautismo de San Juan, pues, no incluye en sí el bautismo de Cristo, porque lo menor no puede incluir lo mayor. Por lo tanto, el apóstol, habiendo encontrado a algunos de Efeso bautizados con el bautismo de San Juan, los bautizó otra vez en nombre de Jesucristo, porque no estaban bautizados en espíritu. Por la misma razón, Jesucristo bautizó también a los que ya lo habían sido por San Juan, como asegura él mismo diciendo, yo os bautizo en agua, pero los bautiza en espíritu. No se crea por esto que quien así se bautiza lo hace 2 veces, sino una. Porque como el bautismo de Cristo es más excelente que el de San Juan, se daba un bautismo nuevo y no un bautismo reiterado, porque el antiguo terminaba en Cristo. San Hilario, in Matteum, 2. Designa en el Señor el tiempo de nuestra salvación y de nuestro juicio, diciendo, os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego, porque a los bautizados en el Espíritu Santo les falta ser consumidos por el fuego del juicio. De donde se desprende la expresión, cuyo aventador tiene en su mano. Rábano. Por el aventador, esto es la pala, se designa la discreción del justo examen que hace Dios teniendo la pala en su mano, esto es, la potestad, porque el Padre ha concedido al Hijo el supremo juicio de los hombres. Sigue el evangelista, y limpiará su era. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 3. Su era es la Iglesia, su granero el reino de los cielos, el campo es este mundo. Enviando, pues, el Señor a los apóstoles y a los demás maestros como segadores, cortó toda clase de gente del mundo y los reunió en su era, es decir, en su Iglesia. Aquí debemos ser criados y cernidos. Todos los hombres se complacen en las cosas de la carne, como los granos en la aventadora. Pero el que es fiel y tiene sustancia de buen corazón, en cuanto lo agita la tribulación aunque sea de una manera leve, corre hacia el Señor despreciando las cosas de la tierra. Pero si tiene poca fe, apenas se dirige a Dios aunque la tribulación sea demasiado grande. Y el que es absolutamente infiel y está cerrado a la gracia, nunca se dirige al Señor por mucho que sea tribulado.
El trigo, después de trillado, permanece confundido con las pajas en un mismo lugar, pero luego se avienta para que se separe de ellas. Así sucede en la Iglesia, los fieles permanecen junto con los infieles. Se mueve la persecución como si fuese un viento para que, agitados por la aventadora de Cristo, sean separados del lugar, los que ya se han separado por sus acciones. Y observa que no dijo limpiar a su era, sino que la barrerá muy bien. Es preciso que la Iglesia sea tratada de muchos modos hasta que quede completamente limpia. Primero la aventaron los judíos, después los gentiles, más adelante los herejes, y por último, la aventará el anticristo. Así como cuando el viento es poco no se limpia bien toda la cantidad de trigo, sino que las pajas pequeñas salen al viento con la aventadora, pero las grandes y duras vuelven a caer mezcladas con el trigo. Así sucede ahora, cuando sopla de una manera suave la tentación, los hombres malos vuelven a sus culpas. Pero si se levanta una tempestad mayor, hasta los que parecen más resistentes salen también empujados por ella. Así es que se hace preciso que la tentación sea fuerte para que la Iglesia se limpie por completo. Remigio. Dios limpia esta era, es decir su Iglesia, aún en esta vida, ya sea cuando los malos son sacados de la Iglesia por juicio de los sacerdotes, ya sea cuando son sacados de la vida por medio de la muerte. Rábano. La limpieza absoluta y general de la Iglesia no tendrá lugar hasta el último día, cuando el Hijo del Hombre mande a sus ángeles y quite de su reino todos los escándalos. San Gregorio Magno, Moralla, 34,5. Porque después de la trilla de la vida presente, en que el trigo está escondido bajo la paja, la última avienta del juicio final separará perfectamente el trigo de la paja de tal modo, que ni las pajas puedan volver a mezclarse en el granero con el trigo, ni el trigo pueda jamás ser quemado en el fuego en que ardan las pajas. Y esto es lo que se sigue, y reunirá el trigo en su granero, pero quemará las pajas en un fuego inextinguible. San Hilario, In Mateum, 2. Dice el Señor que esconderá el trigo, es decir los frutos perfectos de los que creen en sus graneros celestiales. Y que las pajas, esto es, la inercia de los hombres que no dan fruto, habrá de quemarlas en el fuego de su juicio. Rábano. Pero existe diferencia entre las pajas y la cizaña. Las pajas proceden de la simiente del trigo, pero la cizaña procede de simiente diferente. Las pajas son aquellos que, alimentados por los sacramentos, no permanecen fuertes. La cizaña son aquellos que, por sus obras y por su profesión, se separan de la comunión con los buenos. Remigio. Se llama fuego inextinguible a la pena de eterna condenación, ya sea porque nunca dejará de atormentar a los que una vez recibió, sin que estos puedan desaparecer, ya por diferencia con el fuego del purgatorio, que se enciende y se apaga por un tiempo determinado. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2,12. Si se busca qué palabras fueron las que dijo el Bautista, si las que refiere San Mateo, o las que refiere San Lucas, o las que San Marcos, no creo que aquí debe esforzarse el ánimo, cuando se entiende prudentemente que estas sentencias son necesarias para conocer la verdad, cualquiera que sea el concepto bajo el que sean explicadas. Y esto se demuestra cuando no creemos que alguien miente, si recordando varios una cosa que han visto u oído, no la refieren del mismo modo ni con las mismas palabras con que fue indicada. Cualquiera que dice que se concedió a los evangelistas, por la virtud del Espíritu Santo, el que no se diferenciasen en el estilo, en el orden, ni en el números, no entiende que tanto más se eleva la autoridad de los evangelistas cuando lo que ellos afirman con verdadera seguridad está puesto según el hablar de los hombres. Cuando uno dice, cuyo calzado no soy digno de desatar, y otro, desatar la correa de su calzado, se ve desde luego que solo en las palabras se nota la diferencia. Con razón habría de saberse cuál de estas dos cosas dijo San Juan. Debe considerarse como verdadero lo que narra aquel que puede decir lo que el otro dijo. Sin embargo, aunque haya dicho lo mismo pero en otra forma, no puede afirmarse que haya mentido, porque puede juzgarse que dejando de tener en la memoria las palabras, dijo lo mismo pero en otra forma. Toda falsedad debe considerarse ausente de los evangelistas, no solo en lo referente a aquel tipo de falsedad que viene a decir algo positivamente falso, sino también en lo referente a aquellas cosas que son fruto del olvido. Por lo tanto, aunque pueda haber diversidad de pareceres, en cuanto a la inteligencia de sus narraciones, debe sin embargo juzgarse rectamente de cada uno. Otro modo de considerar esto, es que San Juan dijo una y otra cosa, ya sea que lo dijera en distinto tiempo, ya fuese que repetía un concepto semejante. El Bautista, cuando habla del calzado del Señor en este texto, nada se proponía que no fuese ensalzar la excelencia de Dios y manifestar su propia humildad. Sea lo que fuere que se dijo,
se expresa el mismo pensamiento, ya que se empieza con la misma significación de su humildad, aunque exponiendo en forma diferente el mismo sentido y por ende, no se difiere en la intención. Es, pues, una regla útil y que debe retenerse en la memoria, que no hay mentira cuando uno explica la intención de aquel de quien habla, aunque use alguna palabra que el otro no dijo, siempre que exprese el mismo sentido de las palabras pronunciadas. Por lo cual decimos que la interpretación sana no debe buscar sino la intención del que habla. Lectura bíblica. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. San Juan se lo estorbaba, diciendo: «Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Respondiendo Jesús, le dijo: «Déjame ahora. Así conviene que nosotros cumplamos la justicia». Y entonces se lo consintió. VV 13:15. La glosa. Después que Cristo fue anunciado en la predicación de su precursor, quiso manifestarse a los hombres el que por tanto tiempo había vivido oculto. Por eso se dice: entonces vino Jesús desde Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Remigio. Debe advertirse que en estas palabras se designan las personas, el lugar, el tiempo y el oficio. El tiempo, cuando dice tuncuno, entonces. Rábano. Cuando tenía 30 años. En esto se manifiesta, que no debe autorizarse a ninguno, ni sacerdote, ni predicador, si no es de una edad madura. José fue encargado del gobierno de Egipto cuando tenía 30 años. David empezó su reinado cuando tenía la misma edad. Ezequiel mereció ser designado como profeta en la misma edad. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 10,1. Puesto que después de este bautismo quería Jesús derogar la ley, espera hasta esta edad, en que caben todos los pecados, y la cumple íntegra hasta entonces, no fuera que dijera alguno que la derogaba por no ser capaz de cumplirla. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 4. Se dice también entonces, es decir, cuando Juan predicaba, hace penitencia, para confirmar su predicación y para que recibiese su testimonio del mismo San Juan. Así como cuando sale el lucero marcha delante del sol, y la luz del sol no espera el ocaso del lucero para brillar, sino que aparece cuando aún sigue su carrera, pero el sol oscurece su brillo con sus rayos. Así también Jesucristo no esperó que San Juan terminase su carrera, sino que apareció cuando él aún predicaba. Remigio. Se hace mención de las personas cuando se dice: vino Jesús a Juan, esto es, Dios al hombre, el Señor al siervo, el rey a su soldado, la luz a la linterna. Se designan los lugares cuando se dice: de Galilea al Jordán. Galilea quiere decir emigración. Todo el que quiere bautizarse, emigre de los vicios a las virtudes y, viniendo al bautismo, humíllese. Jordán quiere decir bajada. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. La Sagrada Escritura dice que se han verificado muchas cosas admirables en este río, entre otras, diciendo: el Jordán se volvió atrás, Sal 113,3. Antes las aguas se volvieron atrás, ahora se vuelven los pecados. Así como Elías dividió las aguas del Jordán 2, así Cristo, nuestro Señor, hizo en el mismo Jordán la separación de los pecadores. Remigio. Se expresa el oficio cuando se sigue, para que fuese bautizado por él. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 4. No para que él mismo recibiese el perdón de sus pecados por medio del bautismo, sino para dejar santificadas las aguas a los que se bautizasen después. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. El Salvador quiso bautizarse no para adquirir limpieza para sí, sino para dejarnos una fuente de limpieza. Desde el momento en que bajó Cristo a las aguas, el agua limpia los pecados de todos. Y no debe admirar que el agua, es decir una sustancia corporal, aprovecha para purificar el alma. Viene y penetra perfectamente todos los secretos de la conciencia. Aun cuando el agua es sutil y débil, con la bendición de Cristo se hace sumamente fuerte y penetra con su blando rocío las causas ocultas de la vida, hasta los secretos del pensamiento. Es mucho más sutil la penetración de las bendiciones, que la de la humedad de las aguas. De donde se desprende, que la bendición del Salvador en su bautismo ha llenado las regiones más escogidas y los manantiales de las fuentes como río espiritual. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 4. Vino a este bautismo para que, aquel que había tomado la naturaleza humana, pudiese llenar plenamente todos los secretos de la misma naturaleza. Porque aunque él no era pecador, tomó sin embargo la naturaleza pecadora. Por lo tanto, aunque por sí mismo no necesitaba el bautismo, la naturaleza carnal de otros lo necesitaba.
San Agustín, in sermonibus de Epifania. Quiso bautizarse, además, porque quiso hacer lo que nos manda hacer, para que como buen maestro no solo nos enseñase con su doctrina, sino también con su ejemplo. San Agustín, in Ioannem, 5,5. Por esta razón quiso ser bautizado por San Juan, para que sepan sus siervos con cuánta alegría deben correr al bautismo del Señor, al ver cómo él no ha desdeñado recibir el bautismo del siervo. San Jerónimo. Además quiso bautizarse para confirmar con su bautizo el bautismo de San Juan. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 12,1. Porque el bautismo de Juan era de arrepentimiento, y llevaba consigo la confesión de las culpas, para que no hubiese alguien que creyese que Cristo había venido a bautizarse por esta causa. El bautista dijo al que venía: yo debo ser bautizado por ti, y ¿tú vienes a mí? Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 4. Como si dijese: está bien que tú me bautices, esta razón es idónea, para que yo también sea justo, y me haga digno del cielo. Pero, ¿qué razón hay para que yo te bautice? Todo lo bueno baja del cielo a la tierra y no sube de la tierra al cielo. San Hilario, in Matteum, 2. Por último, el Señor no pudo ser bautizado por Juan como Dios, pero enseña que debe bautizarse como hombre. De donde se sigue que respondiéndole Jesús, le dice: déjame ahora. San Jerónimo. Y hermosamente responde: déjame ahora, para manifestar que Cristo debía ser bautizado por San Juan en el agua, y San Juan ser bautizado por Cristo en espíritu. O de otro modo, déjame ahora, para que quien ha tomado la forma de siervo, manifieste su humildad. Sé consciente de que tú habrás de ser bautizado con mi bautismo en el día del juicio. Oh, déjame ahora, dice el Señor, porque tengo otro bautismo con el cual habré de ser bautizado. Tú me bautizas en agua para que yo te bautice por mí en tu sangre. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 4. En lo que manifiesta también que Cristo bautizó después a San Juan, aun cuando en los libros apócrifos esto está escrito de una manera patente. Pero ahora déjame que manifieste la rectitud del bautismo no solo con palabras, sino también con obras. Primero recibiré, después predicaré. De donde se sigue: así conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Esto no quiere decir que si fuese bautizado cumpliría toda justicia, sino que la cumple así, de esa manera. Es decir, primero cumplió toda la justicia del bautismo con obras, después la predicó. Según aquellas palabras, Jesús empezó a hacer y a enseñar. O de otro modo, conviene que nosotros hagamos toda justicia, como hacemos la del bautismo, es decir, según las necesidades de la naturaleza humana. Así cumplió la justicia naciendo, creciendo y todo lo demás. San Hilario, in Matteum, 2. Por él debía cumplirse toda justicia, por quien únicamente podía cumplirse la ley. San Jerónimo. Pero no añadió si se trataba de la justicia de la ley o de la naturaleza, para que entendamos que ambas. Eremigio. O así, conviene que nosotros cumplamos toda justicia, es decir, debemos dar ejemplo de cumplir toda justicia en el bautismo, sin el cual no puede abrirse la puerta del reino de los cielos. O también, para que aprendan los soberbios el ejemplo de humildad, y no se crean rebajados cuando sean bautizados por mis humildes ministros, al ver que yo he sido bautizado por mi siervo Juan. La verdadera humildad es la que sigue a su compañera la obediencia. ¿De dónde se sigue? Entonces le dejó, es decir, permitió que se bautizase. Lectura bíblica. Habiendo sido bautizado Jesús, enseguida salió del agua. Y los cielos se le abrieron, y vio que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma y se posaba sobre él. 16. San Agustín, in sermonibus de Epifania. Porque, como se ha dicho, cuando nuestro Salvador quedó lavado, ya quedaba limpia toda el agua para nuestro bautismo, para que se pudiese administrar la gracia del bautismo a las generaciones venideras. Convino también que se designase en el bautismo de Cristo todas las gracias que se conceden por él mismo a los fieles, de donde se dice: bautizado Jesús, inmediatamente salió del agua. Pseudo Crisóstomo, opus imperfectum super Matteum, 4. La acción de Cristo pertenece al misterio de todos aquellos que después habían de ser bautizados. Por ello dijo inmediatamente, y no solo salió, porque todos los que debían bautizarse dignamente en Cristo, inmediatamente salen del agua, es decir, marchan hacia las virtudes y son elevados a la dignidad celestial. Los que siendo carnales entraron en el agua y eran hijos del pecador Adán, enseguida salen espirituales y convertidos en hijos de Dios.
Y si algunos por culpa suya no salen santificados del bautismo, ¿qué hace eso al bautismo? Rábano. El Señor nos ha concedido el lavado del bautismo con la inmersión de su cuerpo, y en ello nos ha demostrado que puede abrirnos las puertas del cielo cuando recibimos el bautismo, y concedernos el Espíritu Santo. De donde prosigue, y se le abrieron los cielos. San Jerónimo, in Matteum, 3. No con la apertura de los elementos, sino para los ojos espirituales, como nos refiere Ezequiel en el principio de su libro. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 4. Si lo natural se hubiera abierto, no diría, se abrieron para él, porque lo que se abre de un modo material, se abre para todos. Pero ¿acaso diga alguno, qué es esto? Se cerraron los cielos en presencia del Hijo de Dios, quien, aunque estaba en la tierra, a la vez estaba en el cielo. Pero entiéndase que, así como fue bautizado según la condición humana, así se abrieron para él los cielos también según esta misma condición. Solo según la naturaleza divina se encontraba en los cielos. Heremigio. Pero, ¿acaso entonces se abrieron los cielos para él la primera vez, también conforme con la naturaleza humana? La fe de la Iglesia cree y enseña que no se abrieron menos los cielos para él antes que después. Por lo tanto, se dice que se abrieron los cielos para él, porque la puerta del reino celestial se abría entonces para todos los que renacían a la gracia. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 4. Quizás puede decirse que existían antes obstáculos invisibles que se oponían a que las almas de los justos entrasen en el reino de los cielos. No creo que ningún alma haya ascendido a los cielos antes que Jesucristo, puesto que desde que Adán pecó se cerraron los cielos. Solo se abrieron cuando Jesucristo se bautizó. Cuando venció la tiranía del pecado por medio de la cruz, como no eran necesarias las puertas, no habiendo estado cerrado el cielo nunca más, no dijeron los ángeles, abrid las puertas, porque ya estaban abiertas, sino, levantad las puertas. Oh, los cielos se abren para los que se bautizan y ven las cosas que hay en los cielos, no mirando con los ojos de la carne, sino creyendo con los ojos espirituales de la fe. O de otro modo, los cielos son las sagradas escrituras, las que todos leen, aunque no todos las entienden, a no ser que sean bautizados de manera que reciban el Espíritu Santo. Por ello las escrituras de los profetas no eran inteligibles para los apóstoles en un principio, hasta que, habiendo recibido el Espíritu Santo, todas las escrituras les quedaron perfectamente inteligibles. Sin embargo, de cualquier modo que se entienda, los cielos se abrieron para él, es decir, para todos por medio de él, como si un emperador dice a alguno que pide una gracia para otro, este beneficio no lo doy para otro, sino para ti, es decir, por ti se lo doy a aquel. La glosa. Y tanto resplandor rodeó a Jesucristo en el bautismo, que parecía estar en la gloria. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, 12,2. Si tú no ves, no seas incrédulo, porque en los principios de los ejercicios del Espíritu aparecen visiones sensibles, en favor de aquellos que no pueden tener inteligencia de la naturaleza incorpórea. De este modo, si más adelante dichas visiones desaparecen, reciban la fe de aquellas que una vez acontecieron. Heremigio. Así como la puerta del reino de los cielos se abrió para todos los regenerados por el bautismo, así todos reciben en el bautismo los dones del Espíritu Santo. Por ello se añade, y vio el Espíritu de Dios bajando en forma de paloma y viniendo sobre él. San Agustín, In Sermonibus de Epifania. Jesucristo, después que ha nacido para los hombres, renace en los sacramentos. Como entonces lo admiramos engendrado en una madre sin culpa, así ahora lo recibimos sumergido en una pura ola. La Madre de Dios engendró a su Hijo y permaneció pura. Una ola de agua alabó a Cristo y quedó santificada. Por último, el Espíritu Santo, que lo formó en las entrañas, ahora lo rodea de luz en lo profundo de las aguas. Y el que antes hizo pura a María, ahora santifica las aguas. De donde dice, y vi al Espíritu de Dios, bajando. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 4. Por ello el Espíritu Santo tomó la forma de paloma, porque esta ave mansa y pura es la que, entre todos los animales, practica más la caridad. Todas las apariencias de justicia que tienen los que son hijos de Dios en verdad, pueden tener los esclavos del demonio por medio de la ficción. Solo la caridad del Espíritu Santo es la que no puede imitar el espíritu inmundo. Por ello, el Espíritu Santo se reservó para sí esta especie privada de caridad. No se conoce por el testimonio de alguno en donde se encuentre el Espíritu Santo, más que por la gracia de la caridad. Rábano. Se distinguen 7 virtudes en los bautizados por medio de Espíritu Santo bajo la forma de paloma.
La paloma habita junto a las aguas, para que, al ver al gavilán, pueda sumergirse en el agua y librarse de sus garras. Elige los mejores granos, alimenta a los hijos de otro, no hiere con su pico, carece de hiel, hace sus nidos en los agujeros de las piedras y tiene una especie de gemido en vez de canto. Así los santificados por el bautismo viven junto a las aguas de las sagradas escrituras, para huir de las embestidas del enemigo y se alimentan con las sanas sentencias que eligen y no con las interpretaciones heréticas. A los hombres que fueron pollos del diablo, esto es, sus imitadores, los alimentan con la doctrina y con su ejemplo, no interpretan mal las buenas sentencias, y hiriendo como lo hacen los herejes, carecen de indignación irracional, ponen su nido en las llagas de la muerte de Cristo, que es la piedra firme, esto es, su refugio y su esperanza. Y así como otros se deleitan en el canto, así ellos se deleitan en el llanto por sus pecados. San Juan Crisóstomo, Homiliae Mattheum, 12,3. Se hace mención de cierta historia antigua, cuando nuestro linaje en el diluvio, apareció también la paloma para señalar el final de la tormenta y, llevando un ramo de olivo, anunció la buena nueva de paz sobre la tierra. Todo lo cual era figura de lo que después había de suceder. Pues ahora aparece la paloma para señalarnos al que venía a librarnos de todos nuestros males y trae, en vez del ramo de olivo, la filiación divina para todo el género humano. San Agustín, de Trinitate, 2,5. Extraña comprender por qué se diga que el Espíritu Santo haya sido enviado, cuando desciende sobre el mismo Dios de una manera visible en forma de paloma. Se formó en el principio una especie de criatura, en la que se representasen las propiedades del Espíritu Santo. Esta operación, manifestada en el exterior y ofrecida a la vista de los mortales, se llama misión del Espíritu Santo, no porque apareciese su esencia invisible, sino para que el corazón humano, estimulado por las cosas visibles, se mueva al deseo de la oculta eternidad. Pero el Espíritu Santo no tomó esta criatura en quien apareció, en unión de la persona, como el Hijo tomó la forma humana en el seno de una virgen, ni el Espíritu Santo ha santificado la paloma, ni la ha unido a su persona para siempre. Por lo tanto, aunque aquella paloma se llame Espíritu, para que se manifieste por la paloma el Espíritu patentizado, no podemos llamar al Espíritu Santo, Dios y paloma, como decimos Hijo, Dios y hombre, ni como decimos al Hijo, Cordero de Dios. No solo por lo que nos dice San Juan Bautista predicando, sino también San Juan Evangelista viendo en su Apocalipsis el Cordero santificado. Aquella visión profética no se patentiza a los ojos de la carne por medio de formas corpóreas, sino en espíritu, por medio de imágenes espirituales de los cuerpos. De aquella paloma, en cambio, nadie ha dudado jamás que haya sido vista con los ojos. Ni como llamamos al Hijo piedra, porque está escrito, Cristo era piedra, podemos llamar paloma al Espíritu Santo, porque la piedra ya existía y metafóricamente se le designa con el nombre de Cristo a quien significaba. No sucede lo mismo con la paloma, que para significar estas cosas existió momentáneamente. Esto se asemeja, a mi modo de entender, a aquella llama que apareció a Moisés a quien el pueblo seguía por el camino del desierto y a los truenos y rayos que se percibieron en el monte mientras se daba la ley. Estas formas corpóreas solo existieron para explicar algunas cosas que tenían su significado, pero desaparecieron enseguida. Por medio de estas formas corporales se dice que fue enviado el Espíritu Santo, por ello estas formas aparecieron en un momento y desaparecieron después. San Jerónimo, in Mattheum, 3. Posó la paloma sobre la cabeza de Jesús, para que no hubiese quien pudiera creer que la voz del Padre se dirigía al Bautista y no al Señor. ¿De dónde se siguen estas palabras? Se posaba sobre él. Lectura bíblica, y he aquí la voz del cielo que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. 17. San Agustín, in Sermonibus de Epifania. El Padre enseñó que el Hijo no habría de venir por medio de Moisés, ni por los profetas, ni por otros tipos o figuras, sino que demuestra claramente que vino en persona, diciendo, este es mi Hijo. San Hilario, in Mattheum, 2. Para que en estas cosas que se verificaban en Cristo, especialmente después del bautismo, conociésemos que no vivía en figuras, bajo el Espíritu Santo al abrirse las puertas del cielo y descendió sobre nosotros para que en ello viésemos que se nos abrían las puertas del cielo y se nos inundaba de gloria, haciéndonos hijos de Dios, adoptados por la voz del Padre. San Jerónimo, in Mattheum, 3. El misterio de la Santísima Trinidad se demuestra en el bautismo. Jesucristo, el Hijo, es bautizado, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se oye la voz del Padre, dando testimonio del Hijo. San Agustín, in Sermonibus de Epifania.
no debe admirar que se patentice el misterio de la Santísima Trinidad en el bautismo de nuestro Señor, puesto que nuestro bautismo no es otra cosa que la representación de tan augusto misterio. Quiso Dios que primero se verificase en lo que después había de mandar a todo el género humano. Fulgencio de Ruspe, de Fidei Petrum, 9. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean una misma naturaleza, cree firmemente que subsisten tres personas: el Padre, quien dijo, "Este es mi Hijo muy amado", el Hijo, sobre quien se oye la voz del Padre, y el Espíritu Santo, quien aparece en forma de palomas sobre el Hijo bautizado. San Agustín, de Trinitate, 4,21. Esta obra es la de toda la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existen en una misma esencia, sin diferencias de tiempo ni de lugares. En estas palabras se distinguen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no puede decirse que se presentan en una misma esencia. En cuanto a lo que se dice visiblemente en las sagradas letras, aparecieron separadamente en cuanto a los espacios que cada persona ocupaba. Desde luego se sabe que la Santísima Trinidad se conoce en sí misma inseparable, pero se puede mostrar separadamente por medio de aspectos materiales. Que sea solo la voz propia del Padre, se demuestra por las palabras que dijo, "Este es mi Hijo". San Hilario, de Trinitate, 3,11. No solo ha demostrado que es su Hijo con el nombre, sino con la propiedad. Muchos somos hijos de Dios, pero el Hijo de quien hablamos no es de esta clase. Este es su Hijo propio y verdadero, por origen, no por adopción, en verdad, no en apariencia, por natividad, no por creación. San Agustín, In Annem, 14,11. El Padre, pues, ama al Hijo, pero como un padre ama a un hijo, no como un amo quiere a su siervo, como unigénito, no como adoptado, y por ello añade, "En él me complazco". Hermenegio. Se refería a la humanidad de Cristo. Si se lee, "en quien me he complacido", el sentido es este: "en quien me complazco, porque solo a él he encontrado justo y sin pecado". Si se leyese, "en quien me he complacido", se entendería, establecer en él mi designio de hacer por medio de él lo que ha de hacerse, esto es, la redención del género humano. San Agustín, de Consensu Evangelistarum, 2,14. Los dos otros evangelistas, San Marcos y San Lucas, lo dicen con las mismas palabras, pero en cuanto a las palabras de la voz que se percibió desde el cielo, varían en cuanto a la forma, aunque dice lo mismo en la esencia. San Mateo dice, "Este es mi Hijo amado", y los otros dos ponen, "Tú eres mi Hijo amado", para declarar esta misma sentencia. La voz del cielo dijo una de estas cosas, pero San Mateo quiso demostrar que venía a decir lo mismo. "Este es mi Hijo", para que se indicase especialmente a aquellos que oían, que aquel mismo era el Hijo de Dios. Por ello quiso referir el hecho, "Tú eres mi Hijo", como si se le dijese, "Este es mi Hijo", no indicándoselo a Jesucristo, porque lo sabía, sino para que lo oyesen los que estaban presentes, por quienes se pronunciaron aquellas palabras. Otro dice, "En quien me complazco", otro, "En quien te he complacido", otro, "En ti me ha complacido". Si se desea saber cuál es el sentido de aquella voz que sonó, nótese que aunque los tres evangelistas no refieren las mismas palabras, sí dicen la misma sentencia. Que el Padre se complacía en el Hijo, se conoce desde luego en las palabras, "En ti me he complacido". Que el Padre se complaciese en los hombres, al decir que se ha complacido en el Hijo, se desprende de aquellas palabras, "En ti me ha complacido", para que se entienda, que esto se ha dicho para todos los evangelistas, como si se dijese, "En él he constituido todas mis complacencias", esto es, ha colmado cuanto puede complacerme. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, para que fuese tentado por el diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. VV 1-2. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Mattheum, 5. Después que Jesús fue bautizado por San Juan en agua, fue llevado por el Espíritu al desierto, para que ahí fuese bautizado con el fuego de la tentación. De donde se dice que entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue entonces cuando el Padre clamó desde el cielo, "Este es mi Hijo muy amado". San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, 13,1. Cualquiera que seas, por grandes que sean las tentaciones que sufras después del bautismo, no te turbes por ello, más bien permanece firme. Pues has recibido las armas para combatir, no para estar ocioso. Y esa es la razón por la que Dios no te exceptúa de las tentaciones. Primero, para que te des cuenta que ahora eres mucho más fuerte. Segundo, para que te mantengas en moderación y humildad y no te engríes por la grandeza de los dones recibidos. Tercero, para que el demonio que acaso duda si realmente lo has abandonado,
por la prueba de las tentaciones, puede tener seguridad de que te has apartado de él. Cuarto, la resistencia te hace más fuerte que el hierro mejor templado. Quinto, las tentaciones te dan la mejor prueba de los preciosos tesoros que se te han confiado. Pues, si no hubiera visto al diablo que estás ahora constituido en más alto honor y altura, no te tentaría. San Hilario, in Matteum, 3. En los santificados se ceban más las tentaciones del diablo porque la victoria sobre los santos le es mucho más grata. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 16,1. Algunos suelen dudar por qué espíritu fue llevado Jesús al desierto. Por ello se añade, lo llevó el diablo a la santa ciudad. Pero verdaderamente y sin vacilación alguna se entiende por todos y se cree que fue llevado por el Espíritu Santo, para que su espíritu lo llevase a aquel lugar, en donde el espíritu maligno habría de tentarlo. San Agustín, de Trinitate, 4,13. ¿Por qué se ofreció a ser tentado? Para constituirse en mediador que venciese las tentaciones, no solo con su auxilio, sino con su ejemplo. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 5. Fue llevado por el Espíritu Santo, no como precepto del mayor al menor. No se dice que es llevado solamente quien es llevado por la potestad de otro, sino también aquel que se complace en la exhortación racional de alguien. Como está escrito de San Andrés, que encontró a Simón su hermano y lo llevó a Jesús. San Jerónimo. Fue llevado, no obligado, ni cautivo, sino por el deseo de combatir. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 5. El diablo busca a los hombres para tentarlos, pero como el demonio no podía ir contra el Señor, este fue a buscarlo. Por ello se dice, que fue para ser tentado. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 16,1. Pero sépase que la tentación se hace de tres maneras, por sugestiones, por delectaciones y por consentimiento. Cuando nosotros somos tentados, empezamos por la sugestión, cayendo después en la delectación y en el consentimiento, pues sobramos según las tendencias del pecado, propagado con la naturaleza, y por ello sufrimos las tentaciones. Pero Dios, que se había encarnado en las entrañas de una virgen, había venido al mundo sin pecado, por ello, ninguna lucha debía sentir en sí. Pudo ser tentado por sugestión, pero la delectación no pudo ofender su inteligencia y por ello, aquella tentación del diablo fue exterior y no afectó al interior. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 13,1. Cuanto mayor es la soledad más tienta el diablo. Por ello tentó a la primera mujer cuando estuvo sola, sin su marido. De donde se le dio ocasión al demonio para que tentase. Por ello fue conducido al desierto. La glosa. Este desierto está entre Jerusalén y Jericó, en donde habitaban los ladrones, cuyo lugar se llama Dambaín, esto es, de la sangre, por el derramamiento de sangre que con tanta frecuencia hacían ahí los ladrones. Es ahí donde aquel hombre que venía de Jerusalén a Jericó, se dice que cayó en poder de los ladrones, representando a Adán, que había caído en poder de los demonios. Era conveniente, pues, que Cristo venciese al demonio, en el sitio en que el demonio había vencido al primer hombre, bajo la figura de la serpiente. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 5. No solo Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, sino que también lo son todos los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo. No se contentan con vivir ociosos, sino que el Espíritu Santo los insta para que emprendan alguna gran obra, lo cual equivale a ir al desierto a buscar al demonio, porque no hay injusticia ahí, donde el diablo no se complace. Todo el bien existe fuera de la carne y fuera del mundo, porque el bien es superior a la carne y al mundo. Todos los hijos de Dios salen, pues, a tal desierto para ser tentados. Por ejemplo, si te has propuesto no casarte, te lleva el espíritu al desierto, esto es, más allá de los límites de la carne y del mundo, para que seas tentado por la concupiscencia de la carne. ¿Cómo puede ser tentado por la lujuria, el que todo el día está con su mujer? Pero debemos saber, que los verdaderos hijos de Dios, no son tentados por el demonio si no salen al desierto. Pero, los hijos del diablo, en la carne y en el mundo, son tentados y obedecen o consienten en la tentación. Así como el hombre de bien no fornica, sino que vive contento con su esposa, así el malo, aunque tenga su mujer, no se contenta con ella. Esto se constata por regla general. Los hijos del diablo no salen a buscarlo para que los tiente. ¿Qué necesidad tiene de salir a la pelea, quien no desea vencer? Los que son verdaderos hijos de Dios, salen más allá de los límites de la carne a combatir contra el demonio, porque arden en deseos de obtener la victoria. Por ello Jesús salió a buscar al diablo.
para ser tentado por él. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 13,1. Para que conozcas cuán útil y bueno es el ayuno y qué clase de escudo es contra el diablo y por qué después del bautismo conviene ayunar y no vivir sujetos a apetitos inmoderados. Quiso ayunar Jesús, no porque él lo necesitase, sino para enseñarnos. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 5. Y ayunó 40 días y 40 noches, para expresar la medida de nuestros ayunos. De donde se sigue que, habiendo ayunado 40 días y 40 noches. San Juan Crisóstomo, Homiliae in Matteum, 13,2. No ayunó más de lo que habían ayunado Moisés y Elías, para que no se creyese imposible que había tomado carne. San Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, 16,5. El autor de todas las cosas no tomó comida alguna en 40 días. Nosotros también mortificamos nuestra carne, cuanto podemos por medio de la abstinencia, en el espacio de 40 días. Se conserva el número cuadragésimo, porque se conserva la virtud del decálogo, por los 4 libros del Santo Evangelio. El número 10, multiplicado por 4, da el número 40. O de otro modo, en el cuerpo contamos 4 elementos, en los cuales podemos obedecer los preceptos del decálogo, puesto que el decálogo acepta la sumisión de los 4. Los que por los apetitos de la carne despreciamos los mandatos del decálogo, es muy justo que mortifiquemos la carne, 4 veces 10. También, así como en la ley se nos ordena dar a Dios la 10ª parte de los frutos, así debemos ofrecerle la 10ª parte de los días de cada año. 6 semanas transcurren desde el primer domingo de Cuaresma, hasta las alegrías del tiempo pascual, cuyos días son 42, de los cuales, quitando los 6 domingos de abstinencia, quedan 36. El año consta de 365 días, y nosotros nos mortificamos en el espacio de 36 días, que constituyen la 10ª parte del año, que es lo que ofrecernos como décimas al Señor. San Agustín, de Diversis Questionibus Octoginta Tribus Liber, q. 81. O de otro modo, toda la sabiduría consiste en conocer al Creador y a la criatura. El Creador es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La criatura, es en parte invisible como el alma, que consta de 3 potencias, se nos manda amar a Dios de 3 maneras, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la inteligencia, y parte visible como es el cuerpo. A este debemos también el número 4, por el frío y el calor, la sequedad y la humedad. El número 10, que forma toda la ley, multiplicado por 4, esto es el número que corresponde al cuerpo, multiplicado, porque el cuerpo ejerce sus funciones de 4 modos, se forma el número 40, cuyas partes iguales que son 10, si se añade una de ellas, forma el número 50. Los números 1, 2, 4, 5, 8, 10 y 20, que son partes iguales del número 40, unidos, forman el número 50, y por ello, el tiempo que nos mortificamos y nos afligimos, se fija en el número 40. Además el estado de eterna felicidad, en el que habrá alegría, se prefigura en la celebración de la 50ª, desde la Pascua hasta Pentecostés. San Agustín, Sermones, 210,3. Y porque Jesús ayunó inmediatamente después del bautismo, no debe entenderse que el precepto del ayuno obliga inmediatamente después del bautismo, para que sea necesario ayunar a continuación, como lo hizo Jesucristo, sino que debe ayunarse cuando somos atacados por el tentador, para que el cuerpo pague su malicia con el castigo y el alma consiga su victoria por la humillación. Pseudo Crisóstomo, Opus Imperfectum Super Matteum, 5. Sabía el Señor las intenciones del demonio cuando se proponía tentarle. El demonio sabía que Cristo había nacido en el mundo, según la predicación de los ángeles, la relación de los pastores, la búsqueda de los magos y la manifestación de San Juan. Por lo que el Señor se adelantó contra él no como Dios, sino como hombre, mejor aún, como Dios y como hombre, porque no tener hambre en el espacio de 40 días, no era propio de hombre y tener hambre alguna vez, no es propio de Dios. Por ello tuvo hambre para que no se crea que solo es Dios, porque entonces hubiese destruido la esperanza del demonio que se proponía tentarle y hubiese impedido su propia victoria. ¿De dónde se sigue? Después tuvo hambre. San Hilario, in Matteum, 3. Después de 40 días. No tuvo hambre en el espacio de 40 días. Por lo tanto, el Señor cuando tuvo hambre, no fue víctima de la necesidad, sino que dejó el hombre a su naturaleza. No debía ser vencido el diablo por Dios, sino por la carne. En lo que se demuestra que habría de tener hambre después del transcurso de 40 días, en que había de habitar sobre la tierra.
habría de tener hambre de la salvación humana, en cuyo tiempo, habiendo esperado el premio del Padre, recobró al hombre a quien había redimido.